tinieblas. La luz del mundo es el tálamo óptico. Mantén tu ojo simple, porque si tu ojo está oscuro, todo tu cuerpo estará oscuro. Ese ojo siempre ha sido conocido como el tercer ojo. De hecho, es el ojo espiritual. Ahora, en cuanto a los negadores, verán, la mayoría de los asistentes a la iglesia estarán negando esto porque en su mente, Jesucristo es una persona histórica que debe regresar físicamente para salvarlos porque ellos no pueden salvarse a sí mismos. Necesitan un tercero salvador vicario. Mientras que lo cierto es lo contrario. De esto es de lo que hablaba el llamado apóstol Pablo cuando se refería al sagrado secreto del Cristo interior, el Cristo que mora dentro. Porque el reino de Dios está dentro. No está fuera. De hecho, las palabras de Jesús son bastante claras cuando dice, no miréis ahí fuera, porque el reino de Dios no vendrá con llamativa observabilidad. No miren aquí y no miren allá porque habrá engañadores diciendo, oh, ahí está. Aquí está el Cristo. Ahí está el Cristo. Porque el proceso está dentro. Y a menos que uno sea capaz de elevar esa energía y salir de los chakras inferiores. Los chakras inferiores tienen que ver con la sexualidad, la lucha, la envidia, el poder, la codicia, la riqueza y todas esas cosas. Y si uno está constantemente buscando esas cosas y constantemente comiendo de la fruta del árbol de la vida, ves esos hermosos nervios, el sistema nervioso neumogástrico, ellos son responsables de traer el aceite de vuelta a la parte superior de la chimenea porque Santa Claus trae buena presencia, esas hermosas presencias espirituales. Nosotros somos los responsables de canalizar ese aceite, esa semilla de Cristo en nuestro interior, para que finalmente se crucifique en medio de la cabeza. El cerebro está hueco, y el mesencéfalo y el sistema límbico, en la parte superior de la médula espinal, son el santo de los santos. El cerebelo, que se encuentra en la parte posterior del cerebro, es también conocido como el cerebro pequeño. El cerebelo se asocia con la parte superior de la cabeza, Aries, y el cerebelo se asocia con el torus y el cerebro izquierdo masculino. El cerebro derecho es el femenino, y está conectado con el cerebro, Aries, el cerebro de Dios. El hombre Dios es el cerebro, el hombre Adán es el cerebelo. En el pasado, la gente ha vivido durante miles de años preservando y conservando este aceite y transmutándolo para que llegue al tálamo óptico. Lo que sucede cuando el aceite llega al tálamo óptico es que se genera sangre nueva en el cuerpo. Mientras este proceso no ocurra, tendremos sangre vieja y tóxica en nuestro organismo físico. Para que se regenere y produzca sangre nueva, el aceite debe llegar al tálamo óptico, y puede producirse la curación. Los millones de células cerebrales dormidas se reactivan porque todos tenemos estas células cerebrales dormidas en nuestros cerebros. Por eso, cuando vas al centro comercial y ves cómo se comporta la gente, parece que son zombies, zombificados, porque no han devuelto nada del aceite. En la Biblia, esto se conoce como diezmar. Por eso la Biblia dice que hay que devolver la 10ª parte al Señor. Recuerde que el Señor, la LORD, se refiere al oro. Así es como convertimos el plomo en oro. La médula espinal es como un termómetro. A medida que el mercurio se eleva con el calor, tanto más con la iluminación y la conciencia y el conocimiento, somos capaces de elevar la condición de este aceite. A medida que sube por la columna vertebral y asciende, eleva su vibración. De hecho, cuando se crucifica en la parte superior de la columna vertebral donde se cruza el nervio neumogástrico, esto no significa la muerte. Esto significa, crucifixión significa multiplicar por 1000. Verás, no solo la regeneración física es un resultado de esto, sino también la regeneración espiritual. Uno es capaz de experimentar la mente superior y la clarividencia. Verás, la nave mediana ocurre abajo en el plexo solar. Hay 4 cerebros en el cuerpo humano. El cerebelo, lo que se conoce como el cerebro de Dios, el cerebelo, que es el cerebro del hombre, la médula oblonga, que es responsable de las acciones involuntarias voluntarias en el cuerpo, como la respiración y la circulación sanguínea. El 4º cerebro es el plexo solar, que está más relacionado con el cerebro instintivo animal, que recibe imágenes del éter, del aire, igual que hacen los animales, y reaccionan en consecuencia sin razón ni lógica instintivamente. Por eso es tan importante elevar el aceite para poder salir de la mente inferior. La mente inferior es el plexo solar. Y está llena de problemas. Aquí es donde las élites han conocido este secreto.
Lo han destruido porque han ido tras los llamados herejes y renegados e incrédulos que han estado enseñando la verdadera historia del Cristo interior y el proceso de ascensión interior. La ascensión es interior. Uno asciende al cielo, el lugar elevado, la cúpula del cerebro. Verás, esas dos aletas, esos hemisferios huecos del cerebro, son también conocidos como los querubines. En la Biblia, Dios le dice a Moisés: debes construir el arca de la alianza con 2 querubines sobre el arca, cubriéndola, y dentro del arca se colocará la manera y la ley de Dios, las 2 tablas. Bueno, estoy aquí para decirte que el tálamo óptico es el arca de la alianza, y el sistema límbico y el mesencéfalo, el puente de Barolio, la médula oblonga, la glándula pineal. Estos son los santos de los santos. Aquí es donde uno necesita devolver el buen aceite. En medio de la cabeza hay algo conocido como el hipocampo. El hipocampo es el caballito. Este es el caballo blanco sobre el que Jesús cabalga. Hay algo conocido como el cuerno de Amón. El cuerno de Amón en el medio de la cabeza. ¿Eso sería en nombre de Jesús, Amón? Así es. Tenemos el claustrum. Tenemos el cerebro, los ángeles que cubren, los querubines, que cubren porque el cerebro cubre el cerebelo y el mesencéfalo y el tálamo óptico y la glándula pineal y la glándula pituitaria, también conocidas como José y María. Estos 2 son los que se encargan de enviar el aceite por la médula espinal, y son los que esperan el regreso de su hijo que nace en Belén, el plexo solar. Una vez al mes. Verás, vivir desenfrenadamente, comer en exceso, consumir demasiado alcohol, estos son venenos para el aceite. Estos secan el aceite. Y una vez que el aceite se seca, el organismo humano muere. No puede vivir sin el aceite que proviene del cerebro. Este hermoso fluido, el rocío cristalino, que viene del lugar elevado, el cielo, y baja al sacro, la secreción, que es el secreto sagrado del Cristo interior. La Tierra Santa está dentro, gente. La Tierra Santa es el cuerpo. El río Jordán es la médula espinal. Verán, Jesús es bautizado a los 30 años y crucificado a los 33 años. Estos corresponden a los huesos de las vértebras. Y a medida que progresamos con ese aceite por grado, obtenemos nuestros títulos. Nos graduamos con altos honores y grados. Los grados se refieren a la médula espinal. Y si nos quedamos en el sacro, por sagrado que sea, nunca subimos la escalera de Jacob hasta el lugar que Jacob llamó pineal. Verás, en el Génesis, Jacob apoyó su cabeza sobre una piedra. Esa piedra son los 5 huesos fusionados del sacro, donde nace la semilla. Y si nosotros cuando somos capaces de luchar con el ángel como lo hizo Jacob, y él consiguió un cambio de nombre a Israel, entonces somos capaces de ver a Dios cara a cara, porque eso es lo que Jacob hizo cuando subió la escalera. La llamó Penial. Interesante. ¿Penial? Suena como pineal. Bueno, lo es. En la Biblia, en Colosenses 1 y 26 de la madrugada 27, es una de las epístolas del apóstol Pablo, y él dijo allí en Colosenses 1 y 26 de la madrugada 27, el secreto sagrado que fue escondido de los sistemas pasados de cosas y de las generaciones pasadas, pero ahora ha sido manifestado a sus santos a quienes Dios se ha complacido en dar a conocer cuáles son las riquezas gloriosas de este secreto sagrado entre las naciones. Es Cristo en unión contigo, la esperanza de su gloria. Así que está hablando de un secreto sagrado o un misterio que ha sido ocultado a las naciones hasta ahora. Y ese secreto es el Cristo interior. Verás, en esa versión de la Biblia, dice, Cristo en unión contigo, mientras que debería decir, Cristo en ti. La Biblia es este libro maravilloso, y me he estado esforzando por compartir con la humanidad que es un libro maravilloso, y es un manual de fenómenos astronómicos como es arriba es abajo. Es información maravillosa, legendaria, mitológica, alegórica. De hecho, el apóstol Pablo en Gálatas 4 y 25 de la madrugada dice que las historias de la Biblia son alegorías para enseñanzas mayores. Ahora, el Cristo interior. ¿Qué es el Cristo interior? La creación del cuerpo humano es una de las creaciones más maravillosas del universo. Tenemos un cerebro maravilloso, un corazón. Tenemos un sistema generativo, un sistema límbico, sistema nervioso, muscular, esquelético, tejido, es un organismo asombroso. Es simplemente exquisito.